Bienvenido a The Strategy Toolbox, el webinar series de On Strategy. Muy pero muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de esta serie de webinars que hemos llamado The Strategy Toolbox, hoy con un tema muy importante para poder hacer más elásticas, plásticas, flexibles a las organizaciones, resilientes, con la capacidad de recibir impactos, tanto positivos como negativos, ¿no? Y estar preparados para ello, y se trata del tema resiliencia en los procesos en la nueva normalidad. Mi nombre es Walter Larralde, director de On Strategy, y es un placer invitarlos a que puedan compartir estas mejores prácticas. En esta ocasión con una oradora de lujo que presentaré en algunos minutos, sin antes pasar al próximo slide y contarles que estas iniciativas son iniciativas que buscan crear impacto y valor en el mundo de ejecutivos. Como saben, no tiene ningún tipo de compromiso de cargo alguno, y lo hacemos también en búsqueda que, si ustedes consideran a bien apoyar a estas organizaciones, que On Strategy también impulsa, World Vision, una organización focalizada a nivel mundial para ayudar a los niños en vulnerabilidad; IRMA, una organización que ayuda a los padres que hayan tenido una pérdida gestacional; y Women on Strategy, presidido por Aimet también, que es una comunidad de mujeres líderes que comparten experiencias, conocimientos, motivando y reconociendo el potencial tanto personal y profesional. Con lo cual, me gustaría presentar a Aimet Pimentel. Voy a pasar al próximo slide. Y es una invitada muy querida en On Strategy. Aimet Pimentel es experta en implementación de sistemas de gestión y gobierno corporativo basados en plataformas tecnológicas. Ha liderado equipos multidisciplinarios en México, en América Latina y en Europa, tanto para la adopción e implementación de mejores prácticas, como también la mejora y certificación de procesos. Aimet es voluntaria en WOMSI, Women in Cybersecurity. Ha sido parte de diversos comités internacionales de tecnología, riesgos, calidad, seguridad y responsabilidad social, entre otros, y preside Women on Strategy, como dijera, una comunidad de mujeres líderes, y es directora de consultoría en On Strategy. Así que un lujo tener a Aimet entre nosotros, y usen el chat de este webinar, por favor, para estar en contacto con nosotros y poder tener las preguntas que vayan suscitando, para que luego Aimet pueda darles una retroalimentación de ellos. Así que, Aimet, si quieres compartir tu pantalla y presentarte ante el equipo, te dejo el foro, es tuyo para este webinar. No sé si estás en mute. Sí, buenos Ahí días estás. a todos, Fantástico. ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Aimet Pimentel, como bien dice Walter. Me da mucho gusto poder contar con su presencia el día de hoy. Espero que ya están viendo mi pantalla. Por favor, les pido que si tienen alguna pregunta, ayúdenme apuntándola en el chat, y con mucho gusto al final les contestaré. Y si no alcanzara el tiempo, lo mismo, con mucho gusto les mandaremos un correo para contestarles. Les saludo con mucho gusto nuevamente, Aimet Pimentel. Bueno, pues vamos a empezar, si me permiten. Voy a presentarles a On Strategy. On Strategy somos una empresa experta en temas de estrategia y management ejecutivo. Contamos con metodologías y herramientas, procesos probados que ayudan a mejorar el performance de los equipos de líderes y sus estrategias en la organización. Nuestro reto hoy en día es lograr amalgamar la relación entre la gente, los procesos, la tecnología y la estrategia, con el objetivo de lograr alcanzar las estrategias y metas de las organizaciones.
Bueno, pues hoy hablaremos, como bien ya lo habíamos comentado, sobre la resiliencia en los procesos. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa con nuestros procesos ante tanto dinamismo? ¿Cómo debemos adaptarnos para permanecer? Bueno, hoy sabemos que la única constante es el cambio y que los cambios siempre representan un reto y son desafíos para las organizaciones. Hoy más que nunca debemos buscar que nuestros procesos y los riesgos asociados a esos procesos estén controlados, obviamente en la medida de lo posible, para mitigar los probables impactos y amenazas a un nivel aceptable para la organización. La base para lograrlo está en el conocimiento y control de los procesos. En la medida en que nosotros podamos controlar todo lo que pasa dentro de la organización y nuestros procesos, vamos a poder generar organizaciones resilientes. Pero vamos por el principio. ¿Qué es un proceso? Muchos de los que seguramente están escuchando han trabajado con algún estándar de ISO 9000, 22000, 14000, 27000, 20000. Cual sea el estándar, se basa en 9000. Y en estas definiciones que nos da este estándar nos dice, el proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Además de esto, nos pone un par de notas que dice, los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos. Y la segunda nota es, los procesos de una organización son generalmente planificados y puestos en práctica bajo condiciones controladas para aportar valor. Partiendo de esta definición, yo me pregunto, ¿hoy creemos que realmente todo funciona bajo esas premisas? En la nueva normalidad tenemos que desarrollar o incrementar algunas habilidades internas para lograr la resiliencia. Estas habilidades empiezan con ser ágil, ser rápido, ser flexible, pensar de una manera sencilla para asegurar la operación de los procesos críticos del negocio y que la operación no se vea interrumpida, así poder garantizar la continuidad del negocio. Ya no podemos pensar que los escenarios son estáticos y que las condiciones en las que operan los procesos siempre van a estar controladas. Hoy en día ya no podemos pensar así. Sabemos que todas las organizaciones funcionan mediante la ejecución de procesos iterativos y entrelazados que en ocasiones no están diseñados para afrontar cambios disruptivos. Y esto internamente se traduce en incertidumbre. Actualmente, las organizaciones enfrentan una disrupción acelerada que exige mayor flexibilidad y agilidad para la adopción y la adaptación a los cambios que nos llegan del entorno cambiante. Los ambientes disruptivos en los que hoy estamos trabajando nos obligan a poner acciones para no salirnos de nuestros objetivos y nuestras metas y que nos permitan sobrevivir para poder iniciar la transformación ágil y necesaria que nos requiere esta nueva normalidad. Hoy el reto es cómo enfrentar estos cambios externos, cómo reducir la incertidumbre, cómo ser flexibles, siempre pensando en no abandonar nuestras estrategias, nuestros objetivos y nuestras metas. ¿Qué tenemos que hacer para adaptarnos y poder sobrevivir? En la medida en que conocemos y comprendemos la razón de ser de cada proceso, su impacto en la organización y además podemos identificar los elementos claves para su eficaz ejecución y adaptación al entorno actual, en esa medida vamos a ir logrando la resiliencia en nuestras organizaciones. En este entorno cambiante, entonces, tenemos que construir resiliencia con nuevas competencias y habilidades. Ya hemos comentado agilidad, flexibilidad, pero hay otras como empatía,
como colaboración. ¿Por qué? Porque en este ambiente cada vez más interconectado por la tecnología, no podemos dejar de pensar que estamos aislados en nuestra oficina, encerrados. No, hoy estamos en un ambiente completamente diferente al que imaginamos y necesitamos pensar en torno de la colaboración que requiere la organización, pero también en la empatía para los que están dentro y fuera de la organización. También demanda autocontrol, change management, gestión de riesgos, pero nos estaremos preguntando, ¿y cómo empezamos con todo esto? Bueno, en la medida en que comprendemos la razón de ser de nuestros procesos y podemos identificar los elementos claves que son necesarios para su eficaz ejecución, podemos adaptarnos a un entorno disruptivo. Y una buena práctica muy recomendada y muy utilizada en todos los sistemas de gestión, pues es adoptar la mejora continua. Es una práctica muy probada y efectiva que nos permite, cuando se hace como una actividad habitual, nos permite ejecutar los cambios de una manera más ágil. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia de la existencia de los cambios constantes. Y por otro lado, la organización se vuelve más habituada a estos cambios y puede adaptarse fácilmente. Lo más importante también es reaccionar de una manera positiva ante los cambios y con una menor resistencia. Por eso decía que tenemos que tener change management. ¿Por qué? Porque pues muchos sabemos que siempre existe resistencia al cambio, por más que digamos que estamos acostumbrados o que somos agentes de cambio y que queremos lograr los cambios que la organización necesita, siempre habrá un poco de resistencia. Entonces, dentro de esas habilidades es importantísimo contar con el change management para promover una mejora continua más constante, aunque su nombre lo dice continua, hacerlo de una manera constante dentro de la organización. Puede ser que hoy todas las organizaciones cuenten con su mapa de procesos o un diagrama general de cómo funciona la organización, pero hoy ya no es suficiente. Hoy necesitamos profundizar en cada proceso, profundizar en cómo se relaciona cada proceso con los demás procesos. ¿Qué pasa con las interrelaciones? ¿Cómo podemos identificar los posibles puntos de falla? Necesitamos gente que conozca los procesos, pero que también conozca la organización. ¿Por qué? Porque necesitamos guiar las acciones para generar los menos impactos posibles. También necesitamos utilizar herramientas y metodologías para hacerlo de una manera estructurada. Aunque puede parecer, después de lo que hemos hablado, que esto es una historia sin fin, tenemos que identificar las amenazas actuales y potenciales. ¿Y por qué no? Pensar en las que no imaginábamos que podían ocurrir, simplemente como la actual pandemia. Nos queda claro que en el reporte del Foro Económico Mundial sobre riesgos y en el reporte de la Organización Mundial de la Salud, ambos para el 2020, ya se mencionaba en un rubro el tema de pandemia, pero tengo la certeza o la percepción de que muy pocas organizaciones tomaron en cuenta estos inputs para aplicar acciones y planes para mitigar estos riesgos. Algunos como nosotros lo pudimos haber tomado en cuenta, otros no, pero ¿cuál es la importancia que nos deja esta situación? Tenemos que considerar las experiencias previas y aprender para aplicar acciones que nos permitan reducir los tiempos muertos, la inactividad. ¿Por qué? Pues porque esto se traduce en incertidumbre para la organización, se traduce en pérdidas, en el crecimiento constante de más y más riesgos que pueden afectar el funcionamiento adecuado de la organización. Un complemento ideal para este proceso es la incorporación de nuevas tecnologías,
que nos permitan proteger la información, que nos permitan proteger los datos, pero no olvidemos los riesgos asociados a este proceso. Las acciones para mitigar los riesgos van no solamente en lo que vemos en la interacción de las personas en los procesos. Si estamos hablando de incorporar nuevas tecnologías y como voluntaria WOMSI les tengo que mencionar que las tecnologías también nos agregan otros riesgos como los ciberataques, como la ingeniería social, todos estos riesgos que hoy como voluntaria WOMSI pues tengo que comentarles que han venido incrementándose. Simplemente ayer en el equipo de WOMSIs platicaban sobre 2 casos que pasaron en esta semana en el equipo. Entonces, imaginémonos cómo es el crecimiento sustancial de estos riesgos hoy en día con el ingreso de las tecnologías. Por lo tanto, ante todo esto, es importante, sí, agregar tecnología, agregar controles, agregar competencias, pero ¿qué es lo que no podemos perder de vista? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Pues la satisfacción del cliente, nuestra propuesta de valor y lo que los clientes esperan de nosotros. Aunque estemos en una crisis, no podemos perder de vista que la razón de ser de las organizaciones está enfocada siempre a la satisfacción del cliente final. De los requisitos de las partes interesadas, de la salud y la seguridad de los colaboradores, del medio ambiente, de las estrategias y objetivos que tenemos, hoy en día de la salud emocional. Pero la base de todo esto es el compliance. Es importante pensar que en esta nueva normalidad la gestión de riesgos ya no es opcional. Debemos buscar un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre que representan estas amenazas asociadas a todo nuestro entorno, tanto las actuales como las futuras. Tenemos que considerar un proceso que incluya de manera metodológica la implementación y gestión de los riesgos, que nos ayude a identificar, analizar, evaluar y mitigar los riesgos en toda la cadena de valor de la organización. En este entorno cambiante, por lo tanto, la gestión de procesos resilientes nos demanda esas competencias que hemos hablado: agilidad, flexibilidad, empatía, por lo que hablábamos hace rato de la parte emocional, colaboración y un alto nivel de autocontrol que nos permite identificar los procesos que deben adaptarse, modificarse y gestionarse de manera positiva ante esta nueva normalidad. Aprendiendo, como decíamos, de las experiencias, pero buscando siempre reducir los riesgos inherentes a la continuidad de los procesos. En la nueva normalidad, ya no podemos pensar que los procesos se van a llevar a cabo de una manera secuencial, ordenada, pacífica. Sabemos que estamos bombardeados de mucha incertidumbre y de muchos cambios constantes. Así que también necesitamos establecer estrategias que nos ayuden a enfrentar con flexibilidad los cambios y adaptarnos o bien adoptar estos cambios como parte de una nueva realidad. Estas estrategias también deben incluir recursos económicos y no económicos, recursos humanos, técnicos y, si se necesita, como ya lo decíamos antes, soporte emocional. Yo siempre comento que en los sistemas de gestión nos han hablado siempre de la cadena cliente-proveedor, pero a veces nos olvidamos de la cadena interna, tanto de los procesos como de la cadena interna cliente-proveedor. Entonces, no hay que olvidar que todo lo que pasa en la organización afecta o impacta a la gente. Hoy en día se ha incrementado la implementación de sistemas de ayuda emocional en los empleados. ¿Por qué? Porque si hablamos de esa cadena cliente-proveedor interna, tenemos que decir que la cadena debe de estar soportada en las interfaces que se relacionan con otros procesos. Pero ¿cuál es el elemento en común? Pues muchas veces son las personas y debemos buscar
que esa cadena interna esté lo suficientemente fortalecida. Recuerden aquel dicho que dice que la cadena se rompe en el eslabón más débil y nuestra gente no puede ser el eslabón más débil. Hay que recordar que nuestros procesos están compuestos de gente, de tecnología, de estrategias, y los procesos en sí están trabajando de una manera continua e iterativa. Por lo tanto, hay una necesidad inminente de contar y de incrementar, si fuera así el caso, esas competencias de las que hemos estado hablando, habilidades que permitan identificar y analizar de manera sistemática los riesgos en las funciones y procesos críticos de la organización. ¿Para qué? Para buscar reducir hasta un nivel aceptable los impactos potenciales que podemos tener en la cadena de valor de la organización. Pensemos, hoy en día las grandes instalaciones que tenían las organizaciones ante la pandemia no fueron suficientes. ¿Qué nos faltó? Conexiones para enlaces virtuales. ¿Para qué? Para que la gente pudiera seguir trabajando, para que no se detuviera la operación de la organización. Las conexiones para el trabajo a distancia de una manera segura, como les mencionaba, reduciendo los riesgos asociados a la tecnología. Por lo tanto, el home office hoy cambió sustancialmente muchas de las situaciones que sentíamos que era lo normal, las situaciones conocidas, y abrió espacios para otras situaciones insospechadas. Es increíble ver que en algunas organizaciones el COVID ha sido un impulsor para la transformación digital. En algunas organizaciones, los líderes de tecnología, por más que establecían en sus estrategias, en sus iniciativas, tenemos que empezar con la transformación digital, no tuvieron ese empuje como lo tuvo en 15 días la pandemia. ¿Por qué? Porque de un día para otro se inició un proceso de pensamiento interno con esta transformación necesaria para continuar con las operaciones de la organización. Insistimos en la importancia de identificar, analizar y cuantificar las amenazas, pero también las oportunidades asociadas, asignando los recursos necesarios para evaluar también los efectos secundarios que pudieran surgir. Muchas veces con los cambios tan rápidos no nos damos el tiempo de evaluar que hay desperdicios, que hay carencias, que hay demasiada información que incluso genera confusión, como bien recientemente se creó el nuevo concepto de la infodemia, ¿no? Que es algo que ni siquiera nos imaginábamos, que el exceso de información iba a generar problemas en el manejo de la pandemia. Bueno, pues todo esto traerá beneficios y nos ayudará a anticiparnos para mantener a la organización en movimiento, para reducir el tiempo fuera de la organización, para observar el dinamismo del cliente y el entorno, para adaptarnos con agilidad y flexibilidad. Tenemos que evaluar en qué medida los procesos consumen tecnología, gente y todos los recursos en general para incrementar y fortalecer la comunicación que existe entre ellos. ¿Cuál sería el objetivo de hacer esto? Pues identificar las amenazas actuales y potenciales, definir métodos para reducir los impactos posibles de estas amenazas, como lo decía, reducir el tiempo fuera e inactivo de la organización, aprendiendo de las experiencias previas e incorporando nuevas tecnologías que nos permiten garantizar operaciones seguras y reducir los impactos probables. ¿Qué beneficios vamos a tener con todo esto? ¿Qué vamos a lograr? Pues generar confianza en la mesa directiva, incrementar la probabilidad de alcanzar las metas. Ese es uno de los elementos más importantes, porque en lugar de que la organización esté pensando en cómo controlar el cambio, pues está enfocada en alcanzar las metas porque la incertidumbre se ha reducido. Otro elemento muy importante es el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas. Tenemos que favorecer este proceso.
tenemos que mejorar el conocimiento interno de la organización. Si nosotros generamos un proceso constante de cambios y de mejoras constantes y constantes, eso definitivamente va a traer como consecuencia que el equipo que trabaja en la implementación de estas mejoras constantes va a ganar conocimiento de la organización y por lo tanto va a poder reaccionar de una manera más ágil y muy enfocada a los objetivos y metas y a aumentar la eficacia y eficiencia operativa. Ahora bien, buscando lograr la resiliencia en los procesos, tenemos que principalmente buscar el conocimiento y la gestión de los riesgos para conseguir la continuidad del negocio. En los momentos que estamos hablando, que estamos de cambios continuos y de operación disruptiva en esta nueva normalidad, que no sé por cuánto tiempo le vamos a llamar nueva normalidad, porque pues yo creo que ya en poco va a ser la normalidad sin el prefijo nueva. Los procesos resilientes están rodeados de acciones enfocadas a mitigar riesgos, a recuperarnos rápido, a aprender a adaptarnos a estos cambios, a buscar cómo transformarnos y todo esto para resistir al caos que se puede generar alrededor de los mismos procesos en momentos de cambios constantes. Pero no hay que perder de vista. El tip o el mindset que debemos adoptar ahora es la flexibilidad y la agilidad. Tenemos que buscar que nuestros procesos nos ayuden a tener y poder establecer objetivos claros, a incrementar la productividad, a incrementar el aprendizaje continuo, a generar autoconfianza, a reducir la incertidumbre y a reducir la frustración. Recuerden que hablábamos de que dentro de los procesos no tenemos, o más bien no debemos olvidar a la gente. Esa frustración debe de ser manejada. ¿Por qué? Porque sabes cómo reaccionar ante estos cambios y porque tienes el nivel de conocimiento de la organización suficiente para afrontarlos. Todos los procesos, ya lo hemos mencionado antes, funcionan de manera iterativa, están en constante movimiento. El hacer estos cambios constantes, la adopción de la mejora continua, nos va a hacer más fuertes. ¿Por qué? Porque estaremos transformando al negocio para lograr adaptarse más rápido y mejor a los cambios y cubrir las necesidades que favorezcan el desempeño diario de los procesos relevantes de la organización en una operación continua, en el day-to-day, enfocados al cumplimiento de nuestra cadena de valor en un ecosistema de negocio completamente cambiante. Ya, como lo hemos mencionado, ya no podemos decir que los procesos van a seguir la secuencia que nosotros diseñamos con tanto esmero y con tanto cariño y que el mapa de procesos nos quedó precioso. Pues no. También tenemos que pensar que va a estar cambiando, que va a tener que adaptarse a estas nuevas necesidades y nuevas demandas de los ecosistemas en los que estamos inmersos, ¿verdad? La resiliencia entonces en los procesos es una buena combinación entre la gestión del riesgo, pero en la medida en que garantizamos la continuidad del negocio con la incorporación de nuevas tecnologías, herramientas y competencias internas que nos ayuden a acelerar la adaptación al entorno disruptivo. Tener el control y el gobierno de nuestros procesos pasó de ser un tema que antes era importante, porque digo, la misma norma ISO 9000 versión 2015 le puso muchísimo énfasis a la gestión de riesgos, ¿verdad? Pero este proceso pasó de ser un tema relevante, importante, capital para la organización en una operación. Es decir, antes era muy importante, ahora es crítico. La flexibilidad en la gestión de nuestros procesos nos dará velocidad de adaptación a las necesidades cambiantes,
con un enfoque empático, tanto interno como externo, en un entorno cada vez más colaborativo e interconectado. Pues con esto yo les quiero dejar una reflexión y les quiero comentar que es importante tener claro que en esta nueva normalidad no es regresar a como estábamos hace unos meses cuando nos digan semáforo verde, todos felices, vamos a hacer lo que hacíamos en enero. No, esta nueva normalidad es adaptarnos a una nueva realidad. No es hacer lo que hacíamos antes, es aprender de lo que hemos venido haciendo bien, incorporarlo como una práctica normal. ¿Para qué? Para ser más resilientes. Hay que recordar que esta nueva normalidad es algo que estará con nosotros quién sabe por cuánto tiempo. Y como les decía yo, pues a lo mejor en enero ya no va a ser la nueva normalidad, va a ser la normalidad, pero hay que pensar cómo será nuestra nueva normalidad cuando nos enfrentemos a una disrupción acelerada como la que hemos tenido en los últimos meses. Sin más, les quiero dejar una frase de Peter Drucker que dice: el mayor peligro en tiempos de turbulencia no es la turbulencia, es actuar con la lógica de ayer. Espero que estos comentarios les hayan sido de utilidad. Mi nombre pues es Aimet Pimentel. Les decía, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las puedo contestar. Y pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Aimet. Muy interesante y pertinente para estos tiempos y sobre todo un talón de Aquiles para muchas organizaciones. Y acá nos han hecho llegar algunas preguntas muy interesantes y por supuesto aprovechen el chat para las adicionales que puedan llegar a requerir. Aimet, tengo un par de preguntas. Una de ellas es, en tu experiencia, dice, ¿cuáles han sido los principales problemas para implementar procesos de resiliencia? Pues como les decía hace un ratito, el change management es un proceso crítico. Otro elemento es no nada más la resistencia al cambio, a veces la falta de tecnologías que nos ayuden a hacerlo de una manera más ágil. Yo quiero decirles que como por formación soy informática, entonces, por lo tanto, mi manera de ejecutar o de llevar a cabo esta gestión de los procesos siempre ha sido súper apoyada en la tecnología. Entonces, me parece que un elemento clave es la tecnología, pero también, como les decía, es un riesgo, porque muchas veces no tenemos al equipo interno, ¿verdad?, que nos pueda ayudar a llevar a cabo estos procesos. Entonces, el primer elemento que a veces representa un stopper, pues es el conocimiento del negocio, el segundo, la tecnología, y el tercero, la resistencia al cambio. Muy bien, muy bien. Tenemos una pregunta de Eduardo Núñez. Dice, ¿cómo podemos promover estos cambios fuera de nuestra organización para poder potenciar nuestras relaciones con clientes? Y déjame agregar quizá, perdón Eduardo, también con proveedores, ¿no? Tanto fuera de la organización, me inspiró mucho la pregunta de Eduardo a pensar cómo promover estos cambios fuera de nuestra organización para poder potenciar, en principio, como pide Eduardo, nuestras relaciones con clientes. Bueno, mira, yo creo fielmente en los círculos virtuosos. He formado parte, como lo comentaban en un principio, de muchos comités y he trabajado en procesos en los que tú debes de generar transmitir esa necesidad. Yo creo que muchas de las cosas que hacemos, el estar con esa pasión que hacemos las cosas, les hace ver a los demás
que tú tienes una ventaja interna competitiva y que se necesita. Yo creo que hay que formar comités de aprendizaje y para compartir estos conocimientos. Yo creo que si dentro de tu organización tú lo tienes, pues invita a tus clientes, invita a tus proveedores, a que se enrolen en estos círculos virtuosos en donde ellos vean que pueden generar este cambio y que además nos va a traer beneficios. O sea, no son cambios que nos van a, ay, qué tristeza este cambio. No, son cambios que nos van a traer beneficios en este proceso de interrelación con el entorno de los ecosistemas en los que estamos inmersos. Muchas gracias, Emer. Bueno, tengo muchas felicidades de la gente aquí, después las vas a recibir. Juan Félix Rodríguez pregunta, primero aparte de felicitarte, pregunta, Gracias. ¿cómo recomiendas que este tema se incorpore a los comités de auditoría o riesgos en los consejos de administración? Bueno, yo les quiero comentar que como parte de uno de los procesos que me encantó llevar a cabo, que fue el de la planeación estratégica de una organización, pues obviamente trabajábamos con el comité directivo. Entonces, es importante hacerle saber a la alta dirección que estos procesos son críticos, que si no los desarrollamos con ciertas habilidades y con cierta frecuencia, no vamos a obtener el potencial de la gente. ¿Qué es lo importante? Primero, saber que nuestra gente conoce y tiene la capacidad y la voluntad de llevar a cabo procesos que nos van a ayudar a mejorar, que nos van a ayudar a sobrevivir en este entorno cambiante. Pero a veces es muy importante que bueno, no a veces, siempre es muy importante que la alta dirección esté consciente de esta necesidad. Yo creo que uno de los elementos más importantes es que la alta dirección sea nuestro impulsor, nuestro advisor, nuestra guía para que estos procesos no se tomen como algo impuesto, como pesado, sino se vea el beneficio que genera el tenerlos. No sé, espero haber contestado la pregunta. Uh-huh. Leonardo dice, ¿cómo podemos implementar o qué podemos hacer para construir esa resiliencia en los procesos frente a esta nueva normalidad con los colaboradores y crear ese ambiente colaborativo y no reactivo e impuesto? Muy buena pregunta. Y la respuesta es muy sencilla, con el análisis de riesgos. Si tú agarras tu mapa de procesos y te pones a hacer de una manera muy... no se preocupen mucho por hacerlo demasiado complejo, porque si es demasiado complejo, nos vamos a tardar demasiado en implementarlo y no va a tener ese empuje. Empecemos, como lo decía yo, esas habilidades que hoy nos demandan es ser sencillo, ser fácil, ser ágil. Entonces, a veces la suma de pequeños elementos que favorecen nuestros procesos, la suma de todos esos pequeños elementos nos da grandes cambios. La manera de iniciar es analizando tus riesgos. Si tú tienes analizados tus riesgos, por mínimos que sean, vas a implementar ¿qué? Acciones para mitigar esos posibles riesgos. ¿Y se va a traducir en qué? En mejora continua. Y se vuelve entonces eso que yo mencionaba, ese actuar de una manera positiva dentro de la organización que nos va a permitir fortalecer. Ahora, el ambiente colaborativo en esta nueva normalidad, pues hoy tenemos varios Zooms en el día, varios procesos que nos tenemos que conectar con el equipo. Se ha perdido un poco esa convivencia face to face, pero no debemos dejar de utilizar las tecnologías para tener juntas virtuales que a lo mejor hasta pueden ser más ágiles que cuando las teníamos de manera presencial, porque ya estábamos tan habituados a que hoy toca la junta a las 10 que a veces llegábamos con ese nivel de pesadez. Entonces tenemos que buscar cómo hacerlo ágil y sencillo. Sí, el foco quizá de Leonardo es más
con los colaboradores. Tú dices, primero detección de riesgos, luego las plataformas tecnológicas para crear esos encuentros de colaboración. Y quizá Alejandra también tiene una pregunta parecida o completa un poco más. Alexandra Contreras dice, el recurso humano operativo es muy difícil llevarlo. ¿Cómo podemos abordar a esos colaboradores en estos temas de procesos resilientes, ¿no? Pues yo soy una fiel creyente de que tienes que hacer procesos como de evangelización interna, como que tienes que convencer a tus colaboradores. Por ejemplo, si, retomando el comentario de Leonardo, pues si tú eres el líder de este sistema y de estos procesos, que segura estoy que eres el que está haciendo el control de los documentos, el control de los procesos, eh, evangeliza, enséñales, hazles ver que es algo que beneficia y que aparte es sencillo. Todo el mundo, cuando no conocemos o no nos gusta mucho manejar procesos porque nos hace pensar que tenemos que ser muy estructurados, como que nos da flojera. Pero si vemos el lado positivo, va a fluir. Entonces, retomando la segunda pregunta, pues hay que evangelizar, hay que hacer que la gente vea la necesidad y la importancia que tiene controlar nuestros procesos, asegurar que tenemos los riesgos mitigados, porque esto va en beneficio mismo de las personas. Ya no vamos a tener la incertidumbre de que el proceso va a tronar, de que vamos a detener el flujo continuo de las operaciones, que vamos a ver afectado a nuestros clientes, que nuestros indicadores no van a salir bien porque vamos a tener una queja. No, o sea, hay que pensar, yo soy así como que pensar que se va a poder, ponerle pasión a lo que hacemos y va a fluir. Aymed, una pregunta acá. Cuando un proceso cambia por un factor de riesgo, ¿deja de estar certificado? ¿Se debe volver a hacer todo el proceso de certificación? Y quizá que ahí preguntarte, a veces ya sabes, hay temas de inocuidad, temas de certificación 1, 2, 3, de los clientes, de los proveedores y demás, ¿no? Qué tema tan importante, y tú que tienes tanta experiencia en esto, preguntarte eso. Cuando un proceso cambia por un factor de riesgo, ¿deja de estar certificado? ¿Se debe volver a hacer todo el proceso de certificación? Porque eso puede ir en contra de tener tanta flexibilidad, ¿no? No, mira, yo creo que algo que es importante es que, pues no sé, a lo mejor en 1994 los organismos que venían a certificarnos buscaban eso, ¿no? Que todo estuviera sistemático y muy ordenado y la. Pero hoy la importancia es otra. Hoy es, ¿sabes qué? Atiende a tu cliente, responde de una manera ágil, pero no quiere decir que dejes de aplicar los controles. Si un control lo tuviste que brincar para darle flexibilidad y atención al cliente, regresas y completas tu control. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que van a venir a ver en la certificación? Que tus controles, que tus evidencias de los resultados fueron exitosos. Entonces, tomando el tema de los colaboradores que comentaban hace un ratito y del recurso humano operativo, en mi experiencia yo les voy a decir, los que más me entendían cuando había que hacer un cambio y los que más eran en pro de que fuera fácil y rápido, era la gente operativa. ¿Por qué? Porque ellos son los que están en el día a día en este proceso. Entonces, ellos mismos son una fuente de ingreso de ideas para mejorar y para aplicar controles operativos nuevos que a lo mejor tú, desde tu escritorio o desde la mesa de la junta directiva, no puedes darte cuenta, porque no estás en la línea de batalla, porque no estás en el día a día en la operación. Entonces, para cerrar el tema de la certificación, los organismos vienen a ver que tu sistema funciona. A ellos les va a dar mucho más gusto ver que tienes acciones correctivas, preventivas, que tienes análisis de riesgos constantemente y todo, a ver un sistema tan bonito, impreso en papel, engargolado en la mesa de todos los directores, porque saben que no es real. A ellos les interesa ver sistemas vivos. Aymed, estamos en tiempo y te voy a hacer la última pregunta, algunas otras después te las envío para que las podamos responder. Siempre se habló de tecnología y procesos y que manda uno u otro.
¿Cómo manejar la velocidad requerida en el cambio de un proceso cuando la tecnología no suele ser tan flexible? Ay, esa está buena. Bueno, pues va a depender el nivel de tecnología que le implementaste a tus procesos y si tu proceso está inmerso. Normalmente tenemos un roadmap de los cambios que va a tener la tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tú vas a estar haciendo un análisis de tus riesgos, pues un riesgo va a ser el cambio en la tecnología. Entonces, desde antes vas a empezar a hacer un análisis de cómo te va a poder impactar en tu proceso actual esta incorporación de la tecnología o este cambio en la tecnología y tendrás tiempo para que tu proceso vaya adaptándose en lo que la tecnología ahora sí que te alcanza, porque no sé, me imagino que la pregunta va enfocada a procesos donde dependemos de una máquina que llegó de Alemania y vinieron los técnicos de sabe Dios dónde a instalarla y lleva un proceso muy complejo, pero tienes tanto trabajo que hacer antes de aplicar el cambio tecnológico que no te va a dar tiempo de sentir ese rezago como tal. Hoy en día, pues sí, la tecnología no nada más va en la parte operativa, también va en la automatización de los procesos, en ponerles RPA, en agregar herramientas para nuestros diagramas de flujo, herramientas tecnológicas para llevar nuestra planeación estratégica, para hacerlo más ágil. Entonces, pues todo dependerá en gran medida cuál es el nivel de tu organización y cuál es el impacto de esa tecnología en tu proceso. Muy bien, muchas gracias, Aymet, y sobre todo, como hablamos en algunos foros, el tiempo que lleva flexibilizar esto para tratar de tener esos planes B de maquilar con terceros o capacidades ociosas de encontrar. Muy interesante, Aymet, me encantó, la gente está llena de felicitaciones y preguntas, así que te agradecemos mucho por esa gentileza de poder compartir, de poder transmitir. Invitamos a la gente a que dejen sus encuestas y que se anoten para el próximo webinar. Y gracias, Aymet, por tanta gentileza. Te mandamos un fuerte abrazo y te esperamos para próximos webinars que también tienes mucho para aportar a nuestra comunidad de ejecutivos. Pues muchas gracias a todos los que me acompañaron, de veras. Un abrazo virtual y nos vemos pronto. Adiós, bye bye. Gracias por participar en este webinar. Si quieres estar en contacto con OnStrategy, puedes hacerlo escribiendo a info@on-mediostrategy.com.